Quiero agradecer al primer Congreso Internacional Retos de la Educación, Personalización, Inclusión y Atención a la Diversidad desde la aula de clase por la invitación que me hicieron a mí para impartir esta conferencia titulada La formación de profesores universitarios. Quien les habla, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, Colombia, John Jairo Briceño Martínez. He titulado esta conferencia de esta manera y quería iniciar contándoles que en el cambio de siglo, desde el 2000, eh, algunos expertos, principalmente de España, como Perales, se preguntaban en una publicación que tuvo bastante auge sobre quién vigila al vigilante, quién vigila al profesor universitario, quién lo acompaña, quién investiga sobre el profesor universitario. En ese entonces, los que investigaban eran los mismos tesistas doctorales o profesores que estaban vinculados a la universidad, pero estaban preocupados por hacerlo en otros ciclos. No contábamos con tantos investigadores para dedicarnos únicamente a pensar en el profesorado universitario. Actualmente, las universidades han tomado como propósito preocuparse por sus profesores. No obstante, y en el contexto latinoamericano, que es el que más conozco, y el colombiano, por supuesto, estas preocupaciones han sido respondidas a través de cursillos con poca incidencia en cambios en el aula por parte del profesor universitario. Recientemente en España, como nos lo menciona Portland, fue aprobada la ley orgánica del sistema universitario donde se establece obligatorio que las universidades apliquen programas de formación eh, para mejorar la docencia universitaria. Es decir, ya después del 2000 a la fecha, casi 24 años después, se están viendo algunas iniciativas que se convierten en política de Estado por los países como en España, pero en Colombia esto no ocurre. En Latinoamérica todavía el tema de la docencia universitaria se enfrenta a través de cursos de actualización pedagógica, pero con poca incidencia en la práctica de enseñanza. Aunque el tema comienza a mejorar, aquí vemos en el gráfico que sigue todavía siendo necesario investigar en el tema. Vemos en la figura la línea punteada que va en aumento, que está la línea sólida, negra, oscura. Son las publicaciones que se han hecho en el profesorado de ciencias, pero de ciclos como básica, media, preescolar y profesores que se forman para ser profesores. Y en cambio la línea que está punteada más clara hacia abajo son aquellas investigaciones que se hacen únicamente con el profesorado de ciencia, pero universitario. Aunque vemos un incremento a partir de 2008, por supuesto estamos bastante alejados de los que investigamos en el profesorado universitario de equipararnos en publicaciones a lo que se hace en otros sitios, y eso hace que haya muchos temas que no se hayan realmente abordado con este colectivo de profesores. Cogiendo la base de datos de Scopus, solo con lo publicado desde el 90 hasta 2023 con el profesorado universitario de ciencias, podemos sacar nosotros con los keywords eh, las principales temáticas que se han abordado y cómo estas se interrelacionan. Y vemos en los puntos sólidos los temas que más están trabajando, aunque por decirlo y aclararlo, que se esté que sean los nodos siguen siendo muy chicos para realmente lo que se esperaría a la fecha se estuviera haciendo. Pero bueno, digamos que las preocupaciones están centradas en el desarrollo profesional docente. Vemos que se han hecho trabajos sobre creencias y concepciones de del profesorado. Se ha indagado sobre el cambio conceptual, sobre la naturaleza de la ciencia y el conocimiento pedagógico contenido de toda esta corriente de Schulman. Pero aspectos, por ejemplo, como toca este congreso, no se abordan en el profesorado universitario de ciencias. El ejercicio que presento en esta conferencia no está realizado con todo el tipo de profesorados de otras áreas,
pero seguramente si lo hiciera, posiblemente no encontraríamos un nodo para las temáticas del Congreso, por lo que queda bastante por hacer en materia del profesorado universitario, no solo el de ciencias, como lo vemos acá, seguramente el de otro colectivo y otras disciplinas. Es decir, hemos aumentado, pero aún falta bastante por trabajar. El problema ocurre en que, al menos en Latinoamérica y en Colombia, los cursos de formación se siguen centrando únicamente en los conocimientos de las creencias, con poca incidencia en la reflexión que los profesores puedan hacer sobre su propia enseñanza y sobre la práctica de enseñanza. Allá no se ha llegado, nos hemos quedado únicamente en los conocimientos y esto ha provocado que se presenten problemas que ya salen en la opinión pública. Estas son imágenes que se ven de algunas noticias colombianas acerca de las discusiones que los mismos estudiantes están planteando. Están planteando, tenemos muchos doctores, expertos en su asignatura, expertos en dictar conferencias, pero estos no les entendemos las clases o nos están calificando de una manera injusta y aparecen publicaciones en medios de comunicación sobre si los docentes realmente están preparados para este tema que están demandando cada vez más los estudiantes. Ahí vemos en la mitad de la diapositiva un ejemplo de lo que ocurrió seguramente en confinamiento, y es que los profesores sintieron que estaban innovando porque utilizaban plataformas como Meet o Zoom. Y, oh, qué profesor tan innovador, dicen los estudiantes ahí, pero el profesor coloca que tienen que hacer los ejercicios de la página 2 y 3 del libro, que tienen que imprimirla, escanearla y subirla a la plataforma para que la pueda calificar. Entonces, aunque el confinamiento ayudó a que los profesores pudieran utilizar ciertas tecnologías para llegar a los estudiantes en confinamiento, aún siguen replicando los modelos tradicionales. Por tanto, se esperaban más cambios con todo el tema de lo que sucedió en la pandemia con el uso de las tecnologías. Y ahora tenemos que estar enfrentados a todo el tema de la inteligencia artificial y las universidades, el medio más rápido que encuentran para enfrentar estos retos y desafíos es formando al docente a través de cursos cortos, competencias en la práctica de enseñanza. Y aquí vemos en esta transparencia es eh, eh, el camino más fácil, porque es mucho más sencillo poner un experto a hablar y que los demás escuchen, que realmente preocuparte por estrategias de desarrollo profesional docente como esta, la figura que enfatice en el conocimiento que se genera de la práctica de enseñanza. Eh, Ya se sabe por las publicaciones que han surgido a lo largo de este tiempo lo que realmente se necesita, y ya lo he venido contando, se necesita para llegar a encontrar cambios en el profesorado universitario, que haya un compromiso institucional donde le permita a los profesores tener la oportunidad de practicar innovaciones en el aula, donde puedan interactuar con los estudiantes y después puedan reflexionar con expertos o con pares, donde le permitan a ellos entender y ser conscientes de los problemas que están ellos teniendo a lo largo del proceso de formación. eh, y tener, por supuesto, un mecanismo de evaluación permanente que permita evidenciar cuáles son los cambios y obstáculos que están enfrentando el profesor. Pero eso no es posible en las universidades porque se necesita continuidad de tiempo, sistemas de reconocimiento cuando el profesor muestra su innovación. Y eso cuesta dinero, que en este momento las universidades no están pudiendo seguramente eh, tener. Eh, ¿Cuál es entonces el problema? Yo lo planteo ahí. El problema, tengo aquí un problema, el problema que tengo en estos momentos.
ya lo estoy enfrentando en la grabación. Eh, Vuelvo. Eh, eh, Nosotros, otros de los problemas, además de aplicar todos esos elementos de la formación docente que se requieren para generar cambios, también ocurre porque tampoco entendemos cómo el docente universitario cambia. Nosotros creemos, y cuando me refiero a nosotros es en lo que generalmente se hace en este contexto latinoamericano colombiano, de creer que todos los profesores tienen el mismo nivel eh, o están en las mismas etapas de desarrollo profesional. Y resulta que no, hay profesores, por ejemplo, en la etapa uno como se ve en esta escalera, que se construye con base en bastantes autores que han investigado al respecto, es que hay profesores que están centrados en sí mismos, donde su enseñanza está dirigida únicamente a responder sus propias preocupaciones. Y cuando están centrados en resolver sus propios problemas, se olvidan que el estudiante debe participar en la clase. Está preocupado los profesores porque los estudiantes no opinen mal de su clase. Entonces a estos profesores realmente lo que requieren son formaciones que estén más bien centradas en darles a ellos confianza, en darles herramientas para que puedan afianzar clases más interactivas. En cambio, los profesores que están centrados en su enseñanza ya no tienen tanto miedo de impartir la clase, pero sin embargo están concentrados únicamente en que el contenido sea de calidad, pero pocas veces está preocupado por si el estudiante lo está comprendiendo o no. Está más centrado en que el estudiante valore que su clase es buena y que le pregunte más sobre su contenido en la asignatura. Estos profesores, al igual que los primeros, necesitan realmente comenzar a entender que la participación de los estudiantes deben superar únicamente el sí y el no, respuestas cortas sin reflexión. Y las formaciones deberían estar centradas realmente en que pudiera diseñar actividades que le permitieran a los estudiantes reflexionar más en sus clases y el profesor hable menos. Los profesores citados en el estudiante ya están preocupados es porque el estudiante realmente aprenda, porque las participaciones del estudiantado sean de calidad y está obviamente interesado en que el estudiante sea responsable de su proceso de aprendizaje. Lo que sucede en el estado siguiente, el profesor está interesado en que el estudiante tenga autonomía en el aprendizaje y todas las actividades y estrategias que él diseña estén centradas en que el estudiante pueda tener retos, problemas que él pueda resolver y el profesor pueda guiar ese proceso. La mayoría de profesores universitarios no están centrados en la etapa 3 y 4 que muestra la escalera, generalmente están en la 1 y la 2. Por tanto, no todos deberíamos asumir en las formaciones que hacen con el profesorado universitario, los que nos dedicamos a esto, creer que el profesor va a ser capaz solo de diseñar una innovación y de evaluarla si no se tienen instancias de reflexión. Lo mismo, los profesores que están innovando y están centrados en la etapa 3 y 4 lo que menos necesitan es más información psicopedagógica, contenidos de nuevo acartonados, donde vuelven a repetir temas teóricos. Él está interesado en que lo acompañen, le den los medios, el tiempo, le permitan mostrar sus innovaciones de cómo lo está haciendo. Entonces, aquí viene la última propuesta y es que quería de ustedes contarles, es que en las formaciones del profesorado universitario deberíamos diferenciar entre lo que significa los cursos donde aquellos profesores que no tienen conocimientos psicopedagógicos de la materia deberían recibirlos en las primeras etapas, pero posterior a esto, lo que más se necesita para la mejora de la práctica de enseñanza son destrezas y habilidades que el profesor solo va a poder tenerlas cuando le permitan a él compartir sus reflexiones sobre lo que realiza en el aula de clase. Sumado a esto, estas formaciones deben abordar aspectos no solo sobre la enseñanza, sino introducir elementos como los que este Congreso plantea y que seguramente eh, son temas que incluso no están llegando al profesorado universitario. Eh, Como concluyente, hay que entender que los profesores no todos están en las mismas etapas
Y por tanto, un primer ejercicio interesante sería al menos introducir estas reflexiones que se dan en este congreso en seminarios cortos donde el profesor al menos pueda explicitar que sabe tanto del tema o que no sabe. Y una vez que el profesor afiance lo que ha entendido del tema, la importancia de estas problemáticas que se trabajan en este congreso, más otras tantas que pudieran afectar los procesos de enseñanza, de permitirle al profesor en una segunda y tercera etapa diseñar actividades que pudiera ensayar y pudiera evaluar de manera acompañada con otros expertos o pares o con estrategias de formación que las universidades realicen para que él pueda contrastar si evidentemente ha entendido, si evidentemente ha podido superar sus obstáculos y sus miedos. Yo quiero agradecerle al Congreso que me haya permitido hacer esta conferencia muy corta. A los que quieran realmente mantener la comunicación conmigo, pueden ustedes escribirme a decano.educación@one.edu.co. Me pueden buscar en Google Scholar, tengo todos los identificadores académicos y ahí pues en mis publicaciones pueden encontrar mi email y podemos seguir nosotros dialogando al respecto. Les agradezco mucho a Congreso que me haya permitido compartir con ustedes. Les deseo lo mejor del mundo. Gracias.